Muy buenas, mi nombre es Henry Zapata y el día de hoy vengo a explicarles un poco sobre lo que trata la respuesta inmune de todo el cuerpo. Primero que nada debemos entender que la respuesta inmune en las personas se organiza de distintas formas. Comienza desde la respuesta inmune innata, que es con la que nacemos, la respuesta inmune adaptativa, que se trata principalmente de la memoria, la respuesta inmune celular, que como dice la misma oración, trata de defensas por medio de células, y la respuesta inmune humoral. Ok, debemos entender primero que la respuesta inmune, como lo dice, se trata de la inmunidad del cuerpo. Se encarga de atacar a microorganismos o antígenos en sí, antígenos infecciosos, los cuales buscan de alguna forma infectar o atacar el cuerpo, así sea para sobrevivir o alimentarse. Pueden ser parásitos, bacterias, virus o hongos. Primero comenzaremos con lo que es la respuesta innata. Debemos entender que, primero que nada, la respuesta inmune innata son las primeras defensas con las que se enfrentan los agentes externos al penetrar en el organismo. Hay dos tipos de respuesta inmune innata, que es la específica y la inespecífica. Cuando hablamos de respuesta específica, nos referimos principalmente a factores físicos, lo que son piel, mucosa, factores con los que ya nacemos. Constituye una defensa menos evolucionada y específica que la adaptativa, ya que el mismo mecanismo actúa frente a diferentes agentes. ¿A qué se refiere? La respuesta inmune adaptativa se encarga de atacar por medio de memoria. Lo que hace es ir evolucionando poco a poco por medio de infecciones ya previamente atacadas. Al haberlas atacado antes, sabrá cómo hacerlo después. En cambio, la respuesta inmune innata trabaja de la misma manera siempre. Cuando hablamos de respuesta inmune adaptativa, recordemos que es memoria. La memoria se adquiere por medio de dos tipos de células, las cuales son primero los linfocitos T y segundo los linfocitos B. Estos lo que hacen es atacar antígenos por medio de sus formas de ataque y gracias a un tipo de célula específica por cada tipo de linfocito, agarran memoria. Lo que hacen es organizar las citoquinas, que son como un grupo de proteínas encargadas de la organización de ataque de cada célula. Al momento de que las citoquinas entienden o reconocen cómo atacar al microorganismo, enseguida lanzan ese ataque y provocan una eliminación del antígeno prácticamente sin darnos cuenta o sin siquiera sentir que el antígeno nos atacó. La respuesta inmune celular es un tipo de respuesta inespecífica. ¿Qué ocurre? En esta respuesta inmune trabajan células. Primero que nada empezamos con los macrófagos. Los macrófagos son un tipo de células de gran tamaño que se encargan de fagocitar microorganismos. ¿Cómo así fagocitar? Cuando hablamos de fagocitar nos referimos principalmente a comer. Ellas lo que hacen es, por ejemplo, ir por el torrente sanguíneo y apenas encuentran un antígeno o un agente infeccioso no reconocido por el cuerpo, enseguida lo fagocitan por medio del MHC, que es el complejo de histocompatibilidad que tiene cada macrófago. Llegan los linfocitos T. En ese momento, cuando llegan los linfocitos T, provocan ataques por medio de intercomunicaciones, gracias a las citoquinas, llamando lo que son neutrófilos, varios tipos de glóbulos blancos que se encargan de atacar. En este caso el macrófago principalmente muere, ya que es una célula infectada, entonces muere junto con el agente infeccioso. Hay ciertos puntos, para esto hay varios tipos de linfocitos T. Están primero los linfocitos T citotóxicos, que se encargan de asesinarlo. Están los ayudadores, que se encargan de, como lo dice la misma palabra, se encargan de atacar o ayudar a los linfocitos T citotóxicos. Están también los linfocitos T supresores, que se encargan de suprimir el ataque cuando ya no hay un antígeno al cual atacar. Si los linfocitos T supresores no funcionaran o no existieran, prácticamente todo el sistema inmune se encargaría de erradicar todo lo que existe, incluyendo células buenas. Ahí es donde entran los natural killers,
Los natural killers son un tipo de células que en casos extremos se encargan de asesinar todo lo que puedan. Células buenas, células malas, antígenos, parásitos, todo lo que encuentren. Los linfocitos T, como ya anteriormente mencionamos, son los encargados principales de esta respuesta inmune celular. En uno de los artículos se habló de cómo la cardiopatía del Chagas afectaba a las personas y cómo hacía la respuesta inmune para atacarlo. ¿Qué sucede? Se hicieron varias experimentaciones. Se pudo comprobar cómo la cardiopatía del Chagas ataca solo al 30% de los pacientes con trastornos cardíacos. Debemos entender que el trastorno cardíaco es uno de los casos finales del Chagas, causado por un parásito llamado Trypanosoma cruzi. ¿Qué sucede acá? Como se dijo anteriormente, ataca solamente el 30%, lo que quiere decir que el 70% de los casos anteriores la respuesta inmune celular fue suficiente. Llegan casos extremos donde a veces atacan los natural killers causando daño tisular. Cuando hablamos de daño tisular nos referimos a un daño en el tejido cardíaco. Puede ser cardíaco, puede ser cualquier tipo de daño de tejido, pero en este caso refiriéndonos al cardíaco. Cuando se llegó a ese punto, ya el sujeto infectado está prácticamente en caso crítico, pero se hicieron varios estudios de cómo la respuesta inmune actuaba en este caso, donde en algunos puntos terminaba haciéndole más daño al sujeto que favoreciéndolo. Acá podemos ver cómo trabajan los linfocitos T en la cardiopatía del Chagas mencionada en el artículo. Primero, los linfocitos T vírgenes son llamados por los CPA. Los CPA son células portadoras de antígenos. Estos, al ser llamados, lo que hacen es causar una multiplicación efectora, donde se subdividen dos situaciones. La primera es la de memoria. ¿Qué sucede? Hay linfocitos T que se quedan con parte de la infección, sabiéndola cómo atacar por medio de las citoquinas. Y está la otra opción, que son la de persistencia antígena, que es donde entra la cardiopatía del Chagas, que al ser este agente infeccioso tan fuerte, los linfocitos T no pudieron con él. Para este punto llega lo que es la respuesta inmune humoral, que es donde atacan los linfocitos B. Los linfocitos B también son un tipo de células encargadas de atacar de manera parecida a los linfocitos T, por medio de antígenos y citoquinas, y natural killers se encargan de terminar el proceso de los linfocitos T junto con el apoyo de ambos. Además de eso, en otro de los artículos tomados se pudo observar cómo en la respuesta inmune innata se hicieron varios estudios con ratas hipertensas. Debemos recalcar que las hinchazones que se dan en el cuerpo son un tipo de estímulo de la respuesta inmune innata. Al haber un antígeno, parte del cuerpo se hincha, y lo que hicieron fue agregarles inmunosupresores a las ratas. Al momento de agregarles inmunosupresores, las hinchazones bajaban, lo que quería decir que la misma respuesta inmune innata era culpable de estos casos. Pero por medio de los inmunosupresores se lograron esa baja hinchazones sin causar daños al sistema inmune corporal. Estos estudios todavía se están realizando en animales, pero no han llegado a personas.